voy a dar paso a nuestro consejero delegado en España y Portugal, Marcelino Moneo. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por asistir a este seminario. Nuevos paradigmas económicos. El tema en sí mismo ya parece apasionante. Nos va a desvelar las principales incógnitas David Cano. Le conocéis de otros seminarios, colabora habitualmente con nosotros. David es licenciado en Dirección de Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Finanzas Cuantitativas por AFI, Escuela de Finanzas. Es socio de analistas financieros internacionales y director general de AFI Inversiones Globales, empresa especializada en la gestión de carteras, asesoramiento a inversores institucionales, fondos de inversión y fondos de pensiones. Tiene más de 20 años de experiencia profesional, es coautor de una docena de libros y de más de un centenar de artículos. Es profesor de las más prestigiosas centros de posgrado en finanzas españoles, entre otros AFI, Escuela de Finanzas, y colabora habitualmente en los medios de comunicación. Sin más, os dejo con él. Espero que el contenido de esta charla les sea útil y que disfruten. Un saludo y muchísimas gracias por la asistencia. Muy bien. Pues muchas gracias, David, y un placer. Y tienes que decir algo. Buenos días, te vimos. Muchas gracias a vosotros, al revés. Muy buenos días y nada, encantado de participar con vosotros. Son muchos años ya en los que he ido colaborando en esas conferencias de Riesgo País, que espero que se puedan retomar en formato presencial lo antes posible. Mientras tanto, para mí es un placer participar en este webinar. Pues muchas gracias, David. La verdad es que para mí también es un placer estar contigo. Hemos empezado un poco más tarde, o sea que acabaremos a -20 más o menos. Y decir que tenemos cantidad de cosas que tratar, porque la verdad es que David Cano, aparte de un ponente muy conocido, pues la verdad es que das de sí a que podamos tratar de muchos temas. Y una de las cosas que es interesante con todo lo que está sucediendo, el tema del coronavirus, etcétera, una de las cosas que es importante poner encima de la mesa es que en las últimas 2 décadas, yo creo que desde los 90, las 2 palancas de crecimiento que hemos tenido ha sido la globalización y la tecnología, ¿no? Es interesante porque la globalización está muy discutida en algunos países, no en otros, en los países emergentes. Y uno de los temas que también hemos comentado, y creo que es interesante igual para los asistentes, ¿no?, es qué está sucediendo con la tecnología después de 13 meses de pandemia y la tecnología como commodity. ¿Qué te parece globalización en mayo del 2021 y el papel de la tecnología ahora mismo? Muy bien, pues si quieres comenzamos por globalización. Efectivamente, yo creo que hay cierto descontento con la globalización y tal vez no tanto entre a los que de forma simplificada pues nos ha podido ir más o menos bien con ese incremento de la globalización y ese crecimiento del nivel medio del Producto Interior Bruto, pero no está siendo el caso en aquellos que les ha ido mal. Y es verdad, yo sé que esto es tremendamente debatible y esto genera mucha polémica, pero sí podemos decir que la globalización ha incrementado las desigualdades. Y ya no entre países desarrollados y países emergentes, sino dentro de las economías emergentes. Y que una capa importante de la población no se queda con los efectos positivos de la globalización, sino que ve en los negativos el principal factor, bueno, pues de queja. Si me permites, Miquel, a medida que vayamos hablando y si van surgiendo los temas, voy a ir sugiriendo algunos libros de los que yo he leído y de los que creo que pueden ser interesantes para centrar el debate. Y me vas a permitir que empiece, evidentemente, con el de mi maestro, Emilio Ontiveros, y ahí os pongo un libro, Excesos, en donde efectivamente él viene a hablar de está escrito antes del COVID, pero viene a hablar de esos problemas de la globalización y que en cierto modo hay que reconfigurarla, porque si no, el riesgo que corremos es que efectivamente la población se disguste, esté en contra y, bueno, reaccione de forma curiosa, al menos en determinados resultados electorales. Y déjame que continúe con este otro, la tiranía del mérito, en donde precisamente viene a hablar de esto, y no solo viene a hablar de un poco la meritocracia, sino también de la tecnocracia. Pero en definitiva, y más allá de la recomendación de algunos libros que voy a ir haciendo, sí que creo que el COVID ha puesto en duda la globalización de las 2 o 3 últimas décadas y que hay que aprovechar para reformularla en cierto modo. Y también incluso
constatación de la dependencia de la fabricación de bienes básicos desde el exterior nos debe llevar a una cierta petición de una cierta reindustrialización de las economías desarrolladas, de la economía europea y de la economía española en particular. Pero sí, la globalización no sale bien parada del COVID. Hay un tema, perdona, antes de pasar a la tecnología, que es bastante curioso, es cómo parece que la globalización es abrazada en países emergentes. O sea, claramente hoy en día tenemos mucha población inmigrante viviendo en España que piensa que vive mejor que sus padres y que sus abuelos. Y, por ejemplo, hay mucha gente en países OCDE, principalmente en Europa, en Estados Unidos, que piensan más bien todo lo contrario. ¿Por qué crees que es eso? Ese es el punto. Y al final tal vez tenemos que ejercer cierta pedagogía explicativa para que esa percepción, bueno, pues que es equivocada en ciertos modos no sea así. Pero bueno, es verdad que mucha gente ha podido percibir que su puesto de trabajo más basado en, bueno, pues en aspectos más puramente mecánicos han sido deslocalizados y se han ido a economías emergentes, especialmente la economía china o también la economía, por ejemplo, de Vietnam. Y perciben eso, perciben que ha habido una deslocalización de la capacidad productiva y que ese incremento general de la renta que se ha producido, porque cuando uno analiza el PIB de la economía mundial y de las economías desarrolladas hoy respecto a la que había hace 10 o la que había hace 20 años, está claro que el PIB medio es mucho más alto, pero que la forma en la que se distribuye ese mayor PIB no está asociado a esos elementos o es diferencial respecto a lo que existía históricamente. De ahí lo de la crítica algunos pueden señalar esa crítica a la meritocracia, ¿no? De la otra forma, de una forma más desigual en la que está distribuido. Es decir, que el aumento general del nivel de vida medio, muchos no lo perciben o muchos consideran que no es adecuado porque está repartido de forma desigual. Y aunque yo hoy pueda vivir mejor de lo que vivía hace 20 años, bueno, si veo que la media está por encima de donde yo estaba, que se ha incrementado esa diferencia, es donde surge esa, vamos a decir, decepción y donde exige esa petición por dar pasos atrás hacia la globalización o reformularla en algunos de sus componentes e igual también que la petición de reformulación del capitalismo. Comentábamos que la otra palanca es la tecnología. La verdad es que hemos pegado tal salto, ¿no?, en estos 13 meses, desde el marzo del 2020, que hace, pues, trabajando los dos en área de servicios, hace 13 meses parecía que la tecnología era una ventaja competitiva y se habla hoy en día de la tecnología como commodity, ¿no? ¿En qué situación nos encontramos ahora en mayo del 2021? Exacto. Aquí sí que hay más consenso a la hora de señalar que menos mal que teníamos tecnología, que seguramente esta crisis hubiera sido muchísimo más intensa si no hubiéramos tenido este equipamiento tecnológico que ha permitido el teletrabajo, que ha permitido, no nos olvidemos también, que ha permitido el propio desarrollo de las vacunas, porque tras ese desarrollo de las vacunas hay biotecnología. Cuando hablamos de tecnología no solo habría que hablar exclusivamente pues, de la inteligencia artificial o no solo habría que hablar del Internet de las cosas, sino que hay una tecnología que es mucho más amplia. Bueno, como digo, yo creo que en esto sí somos conscientes de que esa tecnología ha permitido no solo el crecimiento de la economía mundial, sino que ha permitido amortiguar, en cierto modo, el impacto negativo. Aquí salen reforzadas claramente las percepciones sobre ese desarrollo tecnológico. Y aquí, y aunque luego seguramente entremos, la apuesta, como digo, es clara. Y aquí Europa nos hemos dado cuenta de que nos estamos quedando un poco atrás en el desarrollo de la tecnología, ¿no? Y por lo tanto esa reivindicación que hacíamos antes sobre una posible reindustrialización de la economía europea, no cabe ninguna duda que se hace acerca de la necesidad que tenemos en Europa de avanzar claramente en nuestra dotación tecnológica. Nos hemos dado cuenta de que la nueva tecnología, la tecnología de los últimos 10 años y sobre todo en la tecnología que viene, Europa se está quedando atrás. Bueno, pues sirva esta crisis para que nos pongamos las pilas en Europa y abracemos y nos pongamos a la medida de lo posible al ritmo de las otras dos potencias
que nos sacan claramente una ventaja en términos de tecnología. Sí, de hecho, vamos, el siguiente tema que era interesante es, bueno, cuando se habla de los famosos unicornios, ¿no? Al final, a nivel empresarial, está claro que hay dos focos geográficos en los que hay una presencia masiva, que es Asia y Estados Unidos. Europa está un poco dejado aparte. He visto, vamos, yo te sigo en Twitter, aconsejo a todos los oyentes que te sigan en Twitter porque aprenderán muchas cosas. Y, por ejemplo, hace relativamente poco, pues hablabas del fondo de BlackRock, de Next Generation Technology Fund, y es curioso porque al final las acciones que están dentro, estamos hablando de Estados Unidos, Japón, Corea, Asia y Estados Unidos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué Europa no está a la altura? Y parece que ahora mismo, y no sé qué te parece, se hablaba mucho de la guerra comercial, se sigue hablando, estadounidense y China, y algo que hemos comentado en alguna conferencia de COFAS es que lo que hay es una guerra tecnológica, porque parece que los dos líderes tecnológicos ahora mismo son China y Estados Unidos. ¿Qué le pasa a Europa? ¿Por qué estamos detrás? Sí, señor, nos hemos quedado atrás, ¿eh? La verdad es que yo como economista, claro, no soy ingeniero y me gustaría preguntar a los ingenieros, oye, pero realmente ¿qué nos ha pasado? Porque Europa era líder, podríamos decir, líder en tecnología, pues en los primeros 90 o incluso los primeros años 2000, con el despliegue de las primeras redes de telecomunicaciones, ¿verdad? Y Europa era una potencia económica. Sin embargo, a partir de ahí, bueno, pues fue Estados Unidos el que nos tomó la delantera en todo lo relacionado, y si me permite, la simplificación con Internet, ¿no? Y ahí es donde despuntó claramente Silicon Valley, y en Europa o es que no supimos ver o es que estábamos preocupados por otras cosas, pero nuestro grado de avance tecnológico es claramente deficitario. Y tú has comentado muy bien, efectivamente, cuando uno ve la composición de fondos de inversión, por ejemplo, o el mapa de los unicornios, se da cuenta, bueno, que Estados Unidos ocupa esa posición clara, pero como Asia, y más concretamente China. Y yo creo que aquí es bien importante señalar cómo China se está convirtiendo posiblemente el líder tecnológico, ¿eh? Y estoy muy de acuerdo con eso de la guerra tecnológica. Estados Unidos lo está viendo claramente. Es que el principal rival para la hegemonía tecnológica de Estados Unidos es que es China, ¿eh? Y aquí aprovecho para comentaros otro libro, ¿eh? Superpotencias de la inteligencia artificial, porque esto nos permite entender todo ese proceso. Está muy bien contado, muy bien analizado, como en esta ocasión China no quiere perder el tren del desarrollo tecnológico. El gran error de China hace 100 y pico años fue precisamente, y permítame la broma, no subirse al tren del desarrollo del propio tren, del ferrocarril. No supieron ver el desarrollo tecnológico que iba a ser entonces. Ahora han dicho, no, ahora no queremos volver a cometer el mismo error. Y por lo tanto en esto es absolutamente prioritario el desarrollo de la nueva tecnología, el desarrollo, por ejemplo, de la inteligencia artificial, en la que está permitiendo a China situarse vis a vis en esa situación. Este otro libro, el del profesor Andrés Perreño y Luis Moreno, explica un poco ese prevenir el declive de la era de la inteligencia artificial y cómo Europa, vuelvo otra vez, en el diagnóstico. Además está muy bien este libro, porque aquí los profesores sí aportan una serie de ideas y de consejos que tenemos que hacer. A mí sí me gustaría de este seminario que quedase claro esta idea. Veamos a China, no sé si tanto como un rival en materia de la producción de manufacturas, que eso lo tenemos todos más que interiorizado, sino que veamos a China posiblemente como el líder tecnológico, no sé si de hoy, pero seguramente sí dentro de unos cuantos años. Y eso es lo que procura intentar evitar Estados Unidos, que junto con ese protagonismo en materia de tecnología, pues emerge un protagonismo en materia de geoestrategia. De ahí va otro libro que os recomiendo, Estrategias de Poder, Fidel Sendagorta, en donde no solo habla de la tecnología, sino también habla de la geoestrategia y habla de cuál es el posicionamiento que tiene que adoptar la Unión Europea, una Unión Europea que históricamente ha estado más pegada por cercanía cultural y política con Estados Unidos, pero bueno, tenemos que plantearnos que el mapa de la geoestrategia mundial hoy es distinto y que China ejerce un papel predominante. Eso es geoestrategia. Y eso es algo en lo que Europa, en lo que la Unión Europea, en lo que el área euro tiene que tener súper claro el posicionamiento, ¿no? Hablamos mucho de este mundo global y bla, bla. Efectivamente, en este mundo global tenemos que tener muy claro
que algo ha cambiado y que ahora, tras aquellas dos grandes potencias que existían hace 30 años, el comunismo por un lado, la Unión Soviética y Estados Unidos, eso había cambiado y que hoy una de las nuevas potencias claramente es China y que se basa mucho en ese superpoder de la nueva tecnología. Gracias, David. La verdad es que, bueno, una de las cosas para los asistentes que no está todo preparado es que yo, de hecho, que al final te iba a preguntar por lecturas y yo, de hecho, la verdad es que, bueno, porque tú eres aquí el protagonista, es curioso porque yo tengo aquí un libro que se llama Mi jefe es chino, de Miyata, que es curioso porque este libro me lo compré en el 2006. Es curioso. O sea, hoy en día uno de los temas que sucede es que, bueno, pues ya tenemos claramente en la foto a China, pero es verdad que, por ejemplo, pues no sé, en la crisis del sudeste asiático en los 90, China estaba como fuera del radar, era Estados Unidos y Japón, ¿no? Y ahora mismo, pues China está para quedarse, ¿no? Eso es interesante porque tú a nivel de geopolítica, vuelvo a decir, se hablaba mucho en la anterior administración norteamericana de la guerra comercial y al final China es el mayor prestamista del mundo y Estados Unidos tiene el mayor déficit comercial del mundo, ¿no? Claramente estas dos potencias parecen que se van a tener que entender en el futuro, ¿no? Es así, pues efectivamente, Estados Unidos le debe mucho dinero a China y China tiene un paquete importante de bonos emitidos por el Tesoro de Estados Unidos. A nadie, a ninguno de los dos países le interesa que al otro le vaya mal. Yo creo que efectivamente eso es lo que hay que entender, que es lo que explica muy bien Fidesz Nagorta en su libro, ¿no? En esas tensiones diplomáticas, en esas decisiones, en esas negociaciones que existen, que en última instancia tienen que llegar a buen puerto porque a las dos partes le interesan, pero China tal vez lo que está pidiendo, no sé si tanto es hoy ser el líder mundial, sino que se le reconozca, su papel, que se le reconozca que su modelo, que es muy distinto al nuestro, que es muy distinto al puro comunismo, es verdad que es un país comunista, un país socialista, bueno, con características propias, ¿no? China simplemente lo que se le pide es trátenme con respeto, trátenme, reconozcan que estoy haciendo las cosas bien. Y a él entiendo que les puede gustar mucho a la economía china, bueno, pues que en un seminario como este se esté reconociendo ese papel de China, se le ponga a la altura de lo que ellos exigen y de lo que claramente se merecen. Ser la primera potencia de la economía mundial. Bueno, si se cumplen las previsiones, seguramente será en el 2049. Hoy por hoy la economía china es aproximadamente, haciendo números muy redondos, la mitad de la economía de Estados Unidos. Es verdad que prácticamente 3 veces la población, pero si sigue este ritmo de crecimiento económico, bueno, pues como digo, es muy probable que China en el 2049 se convierta en la primera potencia económica. Claro, China tampoco tiene prisa en ello, ¿no? Y esto es otro de los grandes debates que tenemos muchas veces en Europa. Qué bueno sería tener un plan a largo plazo, un plan que no esté tan condicionado por el súper corto plazo. Y China tiene ese plan. En el 2049 quiero estar aquí, he visto mis ejes claros, lo están llevando a cabo y bueno, y el COVID seguramente porque esta misma expresión la podíamos haber dicho hace 2 o 3 años o hace 10 años, ¿no? Pero hoy tras el COVID, bueno, pues han ganado ellos enteros para ser esos líderes. Estados Unidos creo que no los ha perdido, pero es verdad, Europa sí los ha perdido y tenemos que tomar nota y tenemos que transformarnos. Hay una oportunidad, luego hablaremos, entiendo, ¿no? El Next Generation EU bueno, y demás. de hecho, perdona, David, justo era lo que venía ahora. Una de las cosas que cualquiera que visita China dicen que quizá Europa podía coger el liderazgo, precisamente es como líder en el cambio climático, ¿no? Al final yo creo que también se ha hecho famosa en la frase del presidente francés, Make the Earth Great Again, ¿no? Parafraseando Donald Trump. El tema es que ahora hay 750.000 millones de fondos de la Unión Europea Next Generation. ¿Cómo ves a Europa a nivel de líder en todo lo que tiene que ver con el cambio climático? Que ahí sí parece que Francia y Alemania tienen un peso muy importante. ¿Y cómo ves que se pueden utilizar todos esos fondos en el corto plazo? Muy bien, pues aquí hay 2 temas bien relevantes. Y es que en esta crisis, aunque Europa ha sufrido más que Estados Unidos y ha sufrido más que China, hay algún elemento diferencial positivo, sobre todo si lo comparamos respecto a la crisis del 2008-2012. Porque entonces, y esto es obvio y hoy lo podemos
recordar, el área euro estuvo a punto de saltar por los aires en verano del 2012. Las famosas primas por riesgo no hacían más, la fuerte subida de las primas por riesgo no hacían más que constatar la probabilidad que asignaban los mercados a que el área euro se rompiera. Y efectivamente existió ese riesgo porque se percibió que no había solidaridad entre los países que conformamos el área euro, y ante esa ausencia de, bueno, pues de solidaridad, pues muchos podían pensar que no tenía ningún sentido el área euro. Draghi consiguió convencer a, bueno, a uno de los dos extremos de la parte negociadora. Se llevaron a cabo una serie de medidas de política monetaria no convencional y conseguimos salvar el riesgo de ruptura. Y hoy, sin embargo, se ha puesto de manifiesto esa unión dentro del área euro, esa solidaridad. Y ya sé que en las negociaciones algún país, bueno, pues ha podido mantener alguna posición un poquito discordante y demás, pero esta vez el área euro sí ha trabajado de forma conjunta, y eso a mí desde luego me deja muy satisfecho, porque el área euro como institución política sale reforzada. Incluso la propia Unión Europea. Es verdad que la propia salida del Reino Unido del Brexit pues posiblemente nos ha llevado a la Unión Europea a intentar fortalecernos mucho más. Pero como digo, el anuncio, la aprobación del Next Generation EU para mí es muy favorable por dos aspectos. Uno, porque se constata la fortaleza dentro de la Unión Europea, y dos, porque es muchísimo dinero, es una cantidad ingente de dinero que sí debe servir para esa reactivación económica en Europa y para cumplir uno de los aspectos que hemos comentado, ese retraso en la digitalización que tiene la economía europea. Se tiene que resolver. Esta vez las autoridades políticas lo han visto claro, han diagnosticado el problema, se resuelve con dinero. Bueno, pues destínese parte del dinero a esa digitalización, por utilizar esa terminología más amplia. Y el otro gran vértice, el otro gran componente del Next Generation es efectivamente la sostenibilidad. Yo creo que esta crisis también nos ha puesto de manifiesto que hay que hacer mucho más caso a los científicos. Los científicos nos venían advirtiendo hace tiempo de las zoonosis, que es lo que finalmente ha sido el coronavirus. Nos ha provocado una crisis, vamos a decir, coyuntural, nos ha obligado a estar en nuestras casas durante unos cuantos meses, pero ha sido eso, solo coyuntural. El problema es que el cambio climático, si se materializa, pues puede ser estructural. Y en ese sentido, bueno, aquí también hay un componente de ideología y demás que genera mucha polémica, pero yo como economista, como ciudadano, yo sí tengo la sensibilidad y sí creo que efectivamente hay que cambiar algo en nuestra actividad económica para hacerla sostenible. Y creo que aquí el área euro es mucho más sensible, efectivamente, y es muy posible que sea la gran ventaja competitiva de dentro de 10 años. De nuevo, voy a simplificar. Si la gran ventaja competitiva de China hace 30, simplifico, era la mano de obra barata y la posibilidad de fabricar barato, la gran ventaja competitiva de hoy de Estados Unidos y China es su intensidad tecnológica. Es muy posible que la próxima gran ventaja competitiva la tengan aquellas empresas y familias y países y economías que sean sostenibles. Y esto en Europa creo que lo tenemos mucho más interiorizado. Y de nuevo aquí, el Next Generation EU sí puede ser ese punto que nos permita consolidar esa ventaja competitiva, porque puede ser que dentro de 10 años o eres sostenible o no existe. El libro que os recomiendo es este, La economía azul. Utilizar los ecosistemas, lo que se ve en los ecosistemas, como ejemplo para esa sostenibilidad, porque en muchas ocasiones es que además cuando uno mira y va profundizando cómo hay que hacer algo sostenible, se da cuenta que luego tal vez no tenga que ser tan complicado, y con cosas del día a día pues lo podemos conseguir. Y déjame que continúe en esto de la sostenibilidad medioambiental, que es un hecho claro y en el que, insisto, yo creo que tenemos que apoyarnos. Y lo mezclo y ya aprovechamos aquel famoso acrónimo, ¿no? A los ASG, los ESG. Y bueno, esto no va solo de la sostenibilidad del medio ambiente, que sí, pero ya que estamos, aprovechemos y para reivindicar, pues de cierto modo, la igualdad, para reivindicar que no haya discriminación por cuestión de raza, de sexo, de ideología, de religión, ¿no? Y aquí de nuevo Europa
lleva unos cuantos pasos por delante. Y yo creo que esto, que algunos pueden pensar que es un lastre para el corto plazo, es una de las grandes claves a largo plazo. Y en esa sostenibilidad y en esa igualdad hombre-mujer, en la que yo claramente estoy posicionado, este es el libro que os recomiendo. Alfas y Omegas, ¿no? Un libro que me sirvió en un proceso gradual de apertura de mente, pero que yo creo que ya he conseguido, ya tengo consolidada, bueno, pues de la importancia del componente femenino en las organizaciones, ¿no? Clave, ¿eh? Y en eso yo creo que Europa va por delante. Y la última letra de la ESG tiene que ver con la gobernanza, tiene que ver con el buen hacer de las empresas, tiene que ver sobre cierta reformulación del capitalismo, ¿eh? No sé si es que ahora estamos todos muy sensibles por lo que ha pasado y demás, pero creo que tenemos que aprovechar la intensidad de esta crisis para cambiar algunos de los tópicos o de los pilares que veníamos para atrás. Y una de ellas tiene que ver con la función de las empresas y sí o no la optimización del beneficio. Otra tiene que ver con cierta reformulación del capitalismo sobre la que luego puedas llegar, porque podemos hablar, y otra tiene que ver con la ética, ¿no? Seguramente siempre hay que hablar de ética y siempre hay que hablar de que así debería ser, pero creo que esta ocasión tenemos que aprovecharlo. Y en ese ASG, la palabra gobernanza tiene que ver con esto. Necesitamos organizaciones que desde un punto de vista ético funcionen. Y ahí os aprovecho para este libro. Liderazgo ético. También reflexionar sobre la importancia de la ética en el mundo de los negocios. E insisto, las empresas están para ganar dinero, las empresas están para crecer, no me cabe ninguna duda, pero es que ese objetivo puede ser compatible con muchos otros, ¿no? Y eso tenemos que hacerlo, tenemos que aprovechar para reformularlo, porque es que si no, la brecha que se abre entre las empresas, el mercado financiero y el ciudadano, esa brecha se está abriendo en exceso y eso es un riesgo, bueno, que excede seguramente a lo puramente económico, pero que yo creo que no podemos darle la espalda, porque si no, luego, bueno, pues encontramos reacciones que no son buenas y que en última instancia pues pesan negativamente sobre el crecimiento del PIB. Pues bueno, de todas formas, vamos, como siempre, súper interesante lo que nos compartes. Al final, como especialista en mercados, una de las cosas que es relevante es que, por ejemplo, el FTSE4Good o el Dow Jones Sustainability Index, al final son índices que generalmente van mucho mejor que los no sostenibles. Así que yo creo que es bueno creer en la sostenibilidad, como tú lo has explicado mejor que yo, pero aparte, la verdad es que parece que deliver, ¿no? Al final parece que las empresas que están dentro de ideas que estás comentando, al final tienen un performance económico mejor para sus accionistas, ¿no? Que al final, bueno, pues yo creo que globalmente es bueno para el bolsillo y es bueno para el mundo, ¿no? Hay un tema importante, perdón, al señalar, ha aparecido hoy una pregunta en el chat, no se va a quedar ninguna pregunta sin responder, pero si os parece lo vamos a dejar justo como hemos empezado, hay 25 así, son y 10, pues le voy a hacer a David y todas las preguntas que nos enviéis a través del chat van a ser respondidas. Pero si os parece, por seguir un poco el hilo, porque le quería comentar a David que hablando de Europa, aunque la verdad es que esto afecta también mucho a Estados Unidos, hay dos temas también que ponen encima de la mesa. Es la deuda pública, está claro que la deuda pública en el 2021 parece que no significa lo mismo que en el 2019, pero la verdad es que hay una deuda muy relevante. Y una de las cosas es, bueno, pues hablar contigo sobre la posible sostenibilidad. Lógicamente, el caso norteamericano es muy obvio de que te gastas más de lo que ingresas si alguien te presta, pero la deuda no deja de aumentar. Y el segundo tema es la tan traída y llevada inflación actual y cómo puede impactar precisamente esa inflación sobre la deuda ahora mismo. Sí, señor. Bueno, una de las consecuencias negativas de esta crisis es el abultado nivel de deuda pública y es muy abultado, en media 100% del PIB, porque ya venimos del anterior. En el año 2008, más o menos, y de nuevo, son números muy redondos, pero la anterior crisis costó a la deuda pública del orden de 20-30 puntos porcentuales. Es verdad que para consolidar, para el sistema financiero, es verdad para mitigar los impactos negativos de aquella crisis, y esta, pues más o menos otro 20% del PIB, digo, a nivel agregado a nivel mundial, ¿no? Por lo tanto, dos crisis, 20 y 20,
40% de deuda PIB, pasamos del 60 al 100%. No es la primera vez que sucede, la otra vez que sucedió también fue tras la Segunda Guerra Mundial, pero después de entonces pues tuvimos un tremendo crecimiento del Producto Interior Bruto, la deuda pública, o sea, el ratio de deuda partido del PIB, si crece mucho el PIB, bueno, pues mi ratio de deuda PIB cae. Esta vez no parece posible que vayan las economías a crecer de forma tan intensa y por lo tanto dices, bueno, pues ¿cuál va a ser el motivo, cuál va a ser el motor para reducir ese fuerte endeudamiento público? Bueno, una podría ser una reducción del gasto público, parece difícil, pero algo tendrá que reducirse, algo de mayor presión fiscal tiene que haber, no mucha más, pero algo tiene que haber, pero es verdad que uno mira con cierto pesimismo las palancas para la reducción de la deuda pública y ahí aparece la inflación, sí. Y esto yo sé que también es tremendamente polémico y esto es uno de los aspectos que a mí más se me critica cuando lo comento, pero creo que la inflación es la solución. Creo que es una de la solución. Una inflación de qué orden de magnitud, pues ojalá del 2,5 o del 3%. Ya lo sé, ya sé que es muy complicado provocar un aumento de la inflación y que ésta se quede en el 2,5 o en el 3%. Salen a colación algunas ideas cuando muere el dinero. Esta es la historia de la hiperinflación alemana. No estoy hablando de la hiperinflación alemana de cuando tuvieron que emitir aquellos billetes de miles de millones de marcos, ¿no?, que uno puede comprar cuando va a la puerta de Brandenburgo. No, evidentemente no estoy hablando de eso, pero sí de cierta permisividad por parte de los bancos centrales en que haya algo de inflación. Los bancos centrales se han caracterizado por su control absoluto, su prioridad de evitar que haya un deterioro de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y tratar de evitar a toda costa que haya un repunte de inflación. Esto ha cambiado y se están reorientando hacia el crecimiento económico. Insisto, yo sé que esto es debatible, pero igual que antes he comentado que el capitalismo, que la globalización, que las empresas tienen que adaptarse a un nuevo entorno que es bien distinto. También lo está haciendo la política monetaria y la política monetaria tiene que priorizar en mayor medida el crecimiento y no tanto la inflación y por lo tanto yo ahí sí lo veo, sí veo la posibilidad de que va a haber esa inflación del 2,5, 3% durante 5, 6, 7 años, con unos tipos de interés por debajo de la inflación, que este es el punto novedoso, es decir, va a ser la primera vez en la historia que la inflación se va a ir al 2,5 o al 3 y los bancos centrales no van a subir los tipos de interés. Muy buena noticia para las empresas endeudadas, muy malas noticias para las familias ahorradoras. Es verdad, no corren buenos tiempos, si queréis, por así decirlo, para el ahorrador. Un ahorrador que si tiene su dinero en un depósito en un banco, en una cuenta corriente, pues va a perder poder adquisitivo y que lo que tiene que hacer, y esto son todas las cosas que yo cuento mucho últimamente, es transformarse en inversor. Y tiene que coger su dinero y tiene que empezar a asumir riesgos y tiene que empezar a financiar a la economía real, ¿no? Porque efectivamente, y nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero ahí va a haber otra especie de redistribución de la renta, si se me permite la simplificación, insisto, sé que estoy simplificando, pero bueno, se ha priorizado en esta crisis la salud y está muy bien. Se ha priorizado fundamentalmente la salud de las personas mayores a costa un poco del futuro, del crecimiento económico y del futuro de los jóvenes, a los cuales les vamos a dejar además un importante volumen de deuda pública. Bueno, creo que es tiempo para que estas personas de más edad, que son precisamente las que acaparan el ahorro, bueno, pues pierdan cierta capacidad adquisitiva de su ahorro, salvo que se conviertan en inversores y con ese dinero financien aquellos proyectos de creación de empresas, por ejemplo, que pueden tener las generaciones más, eso es, las más jóvenes, ¿no? Y eso forma parte de esa solidaridad intergeneracional que creo que es absolutamente imprescindible. Creo que esta crisis no va a marcar tanto unas diferencias dentro de por la misma edad en función de tu clase social, sino que posiblemente las diferencias esta vez sean más intensas en función de cuál sea tu edad, casi independientemente de cuál sea tu nivel de renta. Pensaba que ibas a sacar tu libro y el de Emilio Ontiveros del ahorrador inteligente. ¿Lo tienes por ahí? No. Bueno, mira, ese me ha dado cosa sacar mi propio libro. No lo he traído. Pues eso lo digo yo, lo tenéis que leer, El ahorrador inteligente. Pero una cosa, así como Estados Unidos, la verdad es que en abril la inflación se ha disparado al 4,2 frente al 2,6 de marzo y en España pues se ha revisado del 0,6 al 1,4. ¿Te parece que hay otro tema más que tenemos que abordar?
¿Esta inflación se está debiendo, por ejemplo, por la gran subida de las materias primas o es debido a una reactivación real económica? Es decir, hablar en España que tenemos una previsión revisada del 1,4, ¿se puede pensar, como hablas tú, de inflaciones al 3% en España en los próximos 8 meses? En esta primera subida de la inflación tiene mucho que ver la variación interanual del precio de las materias primas. Muy de acuerdo, ¿eh? O sea, tiene que ver más con eso que con realmente una reactivación económica en Europa. Cuidado, no así en Estados Unidos y no así en China. China ha situado su PIB en máximos históricos ya desde hace 2 trimestres y en Estados Unidos están prácticamente, habrán ya, seguramente hoy hayan recuperado todo el PIB perdido. Allí sí está empezando a haber presiones en la demanda. Pero en Europa entendemos que van a terminar por venir esas presiones de la demanda si asistimos a ese escenario de recuperación económica. Por eso digo que tras esta subida de la inflación, que seguramente está muy vinculada al encarecimiento, a la variación interanual de las materias primas, va a continuar en los próximos meses asociado a esa recuperación de la economía, que es la tesis central que al menos manejemos en AFI. Y que va a tener continuidad porque no va a encontrar la reacción de los bancos centrales. Porque en otras circunstancias, seguramente a poco que repuntase la inflación, los bancos centrales te subían los tipos y eliminaban el riesgo. Pero es que esta vez seguramente se van a hacer los longuis, ¿no? Digo, no pasa nada, aunque esté subiendo la inflación, yo no tengo ninguna intención en subir los tipos de interés y tal vez la FED no lo suba hasta el año 2023, no digo 2022, es que igual no espera hasta el 2023 y Europa tal vez hasta el 2024 o 2025. Los bancos centrales, vuelvo otra vez, esta vez van a ser cómplices del crecimiento y van a permitir un repunte en la inflación y van a evitar lo que históricamente han podido ser errores del pasado, en donde una excesiva ortodoxia de la política monetaria ha sido un error. Los señores de las finanzas, otro libro que os recomiendo. Esto es de la anterior crisis, de la Gran Depresión, y cómo explica el error que cometieron ciertos bancos centrales. Es verdad que entonces seguramente el grado de conocimiento de la economía no era el que tenemos ahora, ni muchísimo menos, ¿no? Pero como digo, ahora, y esto, insisto, se podría debatir mucho, creo que van a acertar los bancos centrales, no endureciendo la política monetaria. Algunos otros dirán que no, que al revés, que precisamente el hecho de no endurecer la política monetaria es lo que va a provocar un fuerte repunte en la inflación, es lo que va a provocar burbujas de variación en los activos y demás. Bueno, el tiempo dirá quién tiene razón, pero vuelvo otra vez. Hoy la prioridad tiene que ser ayudar a los endeudados, aunque sea a costa de los ahorradores, que no de los inversores. Y este término está muy bien. Además, bueno, desde todo el asesoramiento que hacéis en AFI, el tema de lo que comentábamos de la financialización de la economía, ¿no? Al final, el menor papel de las entidades financieras o los bancos en la transmisión del ahorro. Es difícil encontrar un sector que se haya transformado tanto en 10 años. Uno de los temas, hablando de España, ya que estamos por aquí, el tema, ¿tú ves posible este cambio conceptual de los ahorradores que se conviertan en inversores? Lo estamos viendo. Es verdad que a un ritmo lento, es verdad que estamos a años luz de Estados Unidos. De nuevo, ¿por qué Estados Unidos crece más que nosotros? Bueno, pues porque tal vez es mucho más fácil acudir a los mercados de capitales a captar financiación que lo que es aquí. Y vamos hacia ahí. Es verdad, insisto, que a ritmo lento, pero lo estamos observando. Y un cliente de un banco que observa que le están empezando a cobrar por sus depósitos o que le están dando un cero y que además está escuchando que la inflación está repuntando al 2 y al 3%, y dice, bueno, pues voy a empezar a invertir algo en renta variable. No lo sé si un 10, un 15 o un 20%, pero eso es, su dinero está yendo a través de los mercados de capitales a la empresa. Antes iba del balance de un banco mediante un crédito a financiar una empresa y ahora está yendo a través de los mercados de capitales y a través de los fondos de inversión y demás. Es una tesis central que nosotros manejamos, que la estamos viendo. No estamos descubriendo nada, es simplemente replicar el modelo de Estados Unidos, pero eso es absolutamente necesario e imprescindible porque existe otro de los elementos, antes comentábamos, en esta economía cada vez con más tecnología y cada vez con más intangibles. Claro, financiar a una empresa cuyo activo es un intangible, y ahí aprovecho pues una compañía que haga Big Data. Y para entender un poco el tema del Big Data, este libro de Paloma Llaneza, Datanomics, ¿no? Para entender lo que es el Big Data y cómo una compañía puede valer, no lo sé, 50 millones, 100 millones,
o 500.000 millones de dólares, porque lo que tiene en su activo son datos. ¿Cómo que tiene datos? ¿Pero eso qué es? Yo estoy acostumbrado a financiar economías o empresas que tienen yacimientos de petróleo o que tienen maquinaria, pero ¿cómo que tienes datos? ¿Pero eso qué es? Esos son los intangibles. Claro, este es el otro de los bonitos retos que tenemos por delante, ¿no? ¿Cómo financiar una economía que cada vez tiene más intangibles, una economía que cada vez tiene menos bien físico, que cada vez compramos menos cosas, que cada vez usamos más cosas? Vuelvo a otro libro, ¿eh? Capitalismo sin capital. Esto es cómo esa transformación. Esto es lo bonito de esta profesión nuestra, ¿no? De cómo todo va cambiando y cómo tenemos que anticipar esos cambios, pero esta vez ese cambio afecta a ese pequeño ahorrador, que sí, que estaba hasta ahora súper tranquilo en un depósito con un tipo de interés por encima de la inflación y ahora de repente le estamos contando que invierta en un fondo de renta variable, que invierte en compañías de Big Data, o por qué no, que invierta en un fondo de capital riesgo que va a empezar a comprar compañías, startups tecnológicas de pequeños negocios, cuidado, de gente joven, de esa gente de 30 a 35 años que han montado una startup y que necesitan 200.000 euros, la figura como los business angels y demás. Ojalá, e insisto, no estamos inventando nada, eso es Estados Unidos y también es China, ¿eh? Y eso es lo que tenemos que traer a Europa. Y por eso también, en cierto modo, el BCE pone los tipos en el cero negativos, para intentar motivar, incentivar, esa es la represión financiera. También de ese lado está el Banco Central Europeo. Oye, incentivemos para que una persona, un ahorrador, mediante un business angel, invierta parte de su dinero en una startup de unos chavales de no sé dónde que tienen una idea que seguramente funcione, que está muy vinculada con la tecnología, que es un intangible, que en cierto modo, bueno, no te van a contar, no, es que vamos a hacer una casa, ojo, ya sé lo que me... No, vamos a hacer aquí un proceso de... Joder, no sé muy bien dónde estoy invirtiendo porque es un intangible, ¿no? Wow, el tema de los intangibles me parece uno de los grandes temas transformadores que los economistas tenemos que tener la mente súper abierta, ¿no? Porque eso no está bien medido en el PIB, eso no está... Eso es, la valoración de ese tipo de proyectos es muchísimo más compleja, pero por ahí va la economía, claro. No, la verdad que vamos, todos son unos temas al final que se están sobreponiendo súper interesantes. Hay una cuestión vamos, tú has escrito sobre, por ejemplo, la existencia de 600 millones de taladros en el mundo y que lógicamente al final el número de uso que podemos hacer de un taladro en nuestra vida pues es puntual y muy puntual. Es decir, pasamos de la posesión pasamos al uso, ¿no? Es algo que cada vez está más presente. El sector de automoción habrá que ver de aquí a 10 años si la gente va a tener un coche o va a disfrutar del car sharing, alquilar coches, todo este mecanismo, ¿no? Está ahí. Exacto. Eso de los 600 millones de taladros lo cogí de aquí, por lo tanto ya es importante, La era de la humanidad de Mark Vidal, de ahí lo leí. Está muy bien, ese libro para todos estos grandes cambios, pero es verdad, reflexionemos sobre eso. O el caso de los discos, ¿no? Uno ya no compra un disco, uno quiere escuchar música. Escucho música, pero no tengo por qué comprarme el libro. Claro, las siguientes generaciones dicen efectivamente ni comprarme un coche, ni comprarme una casa, y yo lo que quiero es vivir, acumular experiencias y demás. Eso transforma radicalmente todos los modelos de negocio y transforma radicalmente la función de financiación. Es un cambio brutal. Insisto, seguramente ya venía de tiempo atrás, pero el COVID, por la intensidad del uso de la tecnología, es lo que nos lleva a esa transformación. Eso es uno. Y el otro es la otra gran palabra, lo del blockchain. La revolución blockchain, que está cogiendo mucho protagonismo, es verdad que por las criptodivisas, pero las criptodivisas no dejan de ser una de las aplicaciones del blockchain, ¿no? Bueno, pues el blockchain, según dicen los expertos, va a ser tan revolucionaria como lo fue en su momento la electricidad. Evidentemente, nosotros somos economistas, no podemos estar ahí valorando si eso es cierto o no, pero tenemos que estar abiertos a ese tipo de cosas y sobre todo anticipando lo que va a ser el impacto sobre una economía que va a cambiar de forma espectacular y cambiar todo, incluso los planes de estudio, ¿no? de este libro de mi gran amigo Ángel Gómez de Ágreda, Mundo Orwell,
Manual de supervivencia para un mundo hiperconectado, sacó muchas conclusiones, pero una era que hoy solo existen el 20% de las profesiones que van a existir dentro de 10 años. Claro, ¿cómo formamos a la siguiente generación? ¿Qué les contamos? ¿Qué les enseñamos? Si la profesión a la que se van a dedicar hoy no existe. Claro, hace 80 años los planes de estudio eran rígidos porque más o menos ya teníamos claro, oye, pues notario, abogado, economista y demás, pero es que hoy es que no sé lo que van a ser no sabemos lo que van a ser nuestros hijos. Es que seguramente la profesión a la que se van a dedicar no existe. Pero es que esta es otra de las características, la flexibilidad. Tenemos que viajar muy ligeros de equipaje. Nos lo ha demostrado también esta crisis. Yo estaba aquí trabajando en mi oficina hace 1 año y pico y de repente me dijeron a casa, bueno, pues cogí el portátil este que estoy aquí utilizando y con esto me fui a mi casa y no he necesitado nada más. ¡Wow! Esa flexibilidad yo creo que es importante no solo en el mundo de los negocios, no solo en nuestras propias vidas humanas, ¿no? En un mundo buca como este hay que ser tremendamente flexibles, pero también pensando en lo que pueden ser las próximas generaciones. Y permíteme que lance aquí una idea que, bueno, pues yo tal vez no tenía tan interiorizada, ¿no? Y seguramente los que están escuchando sí, y es el estudio de las humanidades, ¿no? Yo cada vez estoy dedicando más tiempo al estudio de la filosofía y de las humanidades, más Tech y menos Platón. Y el espíritu del mundo en Silicon Valley. Lo que viene a decir, oye, está muy bien ser ingeniero informático, está muy bien ser matemático y experto en Big Data, pero qué combinación más buena es eso junto con saber de literatura comparada. Qué bueno es eso junto con saber de historia o con saber de antropología. Esas combinaciones en nuestros estudios que nos van a permitir y que les van a permitir a las próximas generaciones ser muchísimo más flexibles, ¿no? Y aquí también creo que Estados Unidos nos saca varios cuerpos de ventaja. Yo quiero que mi hijo sea ingeniero, sí, si no digo que no, pero que en su carrera al mismo tiempo esté estudiando griego, filosofía y literatura rusa. ¿Y qué me estás contando? Bueno, esa flexibilidad y esa apertura de mente es la que te permite ser mucho más flexible, mucho más resiliente, ¿no? Que es la palabra que se ha puesto de moda en estos meses. Pero yo ahí cada vez lo tengo más claro. Tenemos que ser flexibles, adaptarnos, nuestras economías, nuestras empresas, nosotros mismos y la generación que viene. No, pues la verdad, David, de hecho iba a hacer una pregunta última antes de pasar a las preguntas, pero voy a empezar ya por las preguntas porque hay muchas y no quiero que nadie, los oyentes, se quede sin que las respondas. De todas formas, digo que la última pregunta que te iba a hacer era sobre el cambio cultural, precisamente para todo lo que estás comentando, pero bueno, ya, por ejemplo, nos avanzas que la forma de estudio, los planes de estudios, pues tienen que variar y es verdad que en Estados Unidos pues los 3 primeros años de muchas carreras son al final totalmente transversales y uno puede saltar a una ingeniería, a un derecho, cosa que en España, por ejemplo, es inconcebible, ¿no? No podrías, o sea, tendrías o que estudiar la otra o salir, ¿no? Pues te digo, como hay una batería de preguntas, yo creo que interesante, insisto, para todos los asistentes vamos a acabar a menos 20, son y 29. Por ejemplo, la primera pregunta que había era que si el hecho de que China no sea una democracia no supone un peligro para el resto de los países. ¿Qué te parece? Gran pregunta. Efectivamente, China es una autocracia, ¿no? No es una democracia, no es una dictadura, es una autocracia. Yo como demócrata sé que la democracia, igual que la meritocracia, tiene sus dificultades y tiene sus problemas y tiene sus fallos, pero creo que evidentemente es el mejor de los sistemas y creo que es uno de los problemas que tiene China que creo que acabará por resolver. Ahora, cuando hablas con muchos ciudadanos chinos, te dicen, bueno, yo no lo veo tan claro. A mí lo que me importa es mi economía, mi día a día y no sé si tiene mucho sentido esto de las elecciones. No sé, es el gran temazo. Yo no me siento capacitado para poder hacer una contestación. Habría que hablar con algún experto en política. Es verdad, y Daniel, mira, eso no lo he traído. Daniel Inenarati, ¿no? Efectivamente, que habla un poco de teoría de la democracia compleja y de cómo estamos notando alguna fisura o cómo mueren las democracias, por ejemplo. Es un temazo, es un temazo. Yo voy a defender evidentemente la democracia, voy a defender evidentemente las elecciones, pero siendo consciente, igual que defiendo la globalización, igual que defiendo el capitalismo, siendo consciente de que tiene sus limitaciones y de que hay algunos aspectos que tal vez tengan que ser reformados, ¿no?
para una economía como esta, que es muy distinta a la que teníamos hace muchos años, donde hay una diversidad de personas, donde hay una diversidad de opiniones y tal vez sistemas demasiado rígidos, pues tienen que adaptarse a una nueva realidad. De todas formas, acabas de definir que es muy interesante a China como una autocracia, porque es un término que hace relativamente poco ni se usaba, y la verdad es que además empieza a haber muchos países en el mundo que podríamos definir como autocracias, ¿no? La segunda pregunta que te tenemos por aquí es si China ha definido ya su Green Deal o lo van a hacer. La verdad es que por lo que vemos queda mucho que hacer. ¿Qué te parece? Yo creo que queda mucho que hacer, ¿eh? Me da a mí que no es una de sus prioridades. El Green Deal, no. Están más preocupados más ocupados en la tecnología o en la nueva ruta de la seda, ¿no? Aquí de nuevo el libro de Fidel lo cuenta muy bien. Están más preocupados en eso que yo diría que en el impacto. Y esa puede ser, otra vez, nuestra ventaja competitiva. En eso esta vez fallen los chinos e incluso Estados Unidos, aunque ahora con la nueva administración algo ha cambiado, y que dentro de 10 años resulta que Europa sea la economía más competitiva del mundo precisamente porque hemos invertido en esa sostenibilidad. Tenemos mucho interés sobre China porque la siguiente pregunta es precisamente cómo crees que va a evolucionar la sociedad china y si puede sufrir tensiones sociales basadas en diferencias socioeconómicas. Es algo de lo que se habla mucho, ¿no? La diferencia entre la ciudad y el campo. Ese es uno de los grandes retos, ¿no?, de China. Este es uno de los grandes retos, en el que de nuevo no me siento yo capacitado para poder hablar con el rigor que exige este webinar. Desde el punto de vista económico, que es en donde yo me desenvuelvo un poco mejor, las perspectivas de crecimiento ahí están, un avance de tasas del 6, 7, 8%, ya no tanto debido a la exportación, sino más debido al consumo interno, efectivamente. Ahora es tiempo de que el consumidor medio de China adquiera los estándares de consumo que tenemos en otras economías y junto con esa palanca que comentaba, que es la tecnología. Perfecto. El tema es, ¿qué sectores se han visto más beneficiados de cara a la inversión a los que se están dirigiendo los fondos de capital riesgo? ¿Cuál te parece que son los sectores más atractivos? Medio ambiente. Bueno, ahí también, claramente, todo lo que tiene que ver con la tecnología, yo creo que eso es fácil, pero nosotros en nuestra actividad, esto estoy hablando más de España, los fondos que asesoramos, incluso un pequeño fondo de impacto que nosotros tenemos, es el sector primario. Y esto es uno de los aspectos que también me gustaría reivindicar, cómo la actividad del primario, de la agricultura, de la ganadería, de la alimentación, está saliendo muy reforzado de esta crisis y está ganando protagonismo. Es verdad que tiene un peso relativo en el PIB de apenas el 3 o del 4%, pero está saliendo tremendamente reforzado. Y además lo que nos damos cuenta es de que un sector en el cual la intensidad tecnológica le puede venir francamente bien, ¿eh? Así que junto con, insisto, esa tecnología, ese Big Data, ese blockchain, esa impresión 3D, esa inteligencia artificial, juntemos, por así decirlo, el otro extremo. Y es lo que tiene que ver con el sector primario, la agricultura. Y ahí España claramente tiene mucho que decir. Y no solo España, sino también África. Hemos hablado muy poquito de África, el África subsahariana. Ahí dejadme que os comente otro libro, el del profesor Mauro Guillén, 2030. Él se atreve a hablar un poco de lo que puede ser el mapa de la economía mundial en el 2030 y unos aspectos de los que a mí me llevó más a reflexionar es África subsahariana y el potencial que tiene, no solo por la población, no solo por la población joven, sino precisamente por el potencial que tiene el mercado en el primario, en la agricultura, en la ganadería, insisto, África subsahariana, que con un poquito de tecnología el crecimiento, la productividad puede ser espectacular. Y es que la propia aplicación del Big Data para el seguimiento de las cosechas, para el seguimiento de cuándo abonar o no, para saber si ya puedo o no recoger un determinado fruta o no. No tenemos tiempo, ¿no?, para profundizar en ello, pero sí llamaría la atención. Insisto, el sector primario puede ser uno donde más crezca la productividad asociada a la inversión en tecnología. No, es una idea, vamos, desde luego muy original el tema sector primario. En algunas ocasiones, en algún foro de COFAS hemos hablado que España está encima de una China, 1.200 millones de personas viviendo en África, y es algo, aunque sea por proximidad geográfica, aprovechar, ¿no? Hay otra pregunta que dice si habrá competencia para liderar la economía verde entre Unión Europea, Estados Unidos y China.
lo hemos contestado más o menos, pero si quieres... Bueno, hoy por hoy el único que ha pedido ser líder es Europa. Es cierto que con Biden algo ha cambiado, porque si por Trump fuese, Trump desde luego no quería eso, ¿no? En la geoestrategia no hemos hablado mucho, hemos hablado del papel de China. Si esta webinar lo hubiésemos hecho hace 6 o 7 meses, hubiese dicho algo distinto, ¿no? Estados Unidos, esto es la primera vez que nos pasaba desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial, nos guste o nos guste, para lo bueno o para lo malo, cuando pasaba algo siempre mirábamos a Estados Unidos y Estados Unidos siempre era nuestra referencia y Estados Unidos nos guiaba. Eso terminó con Trump. Desde que Trump estaba en la presidencia de Estados Unidos, de repente Estados Unidos dijo, no, conmigo no contéis, yo voy a lo mío y a mí el resto del mundo me da un poco igual y me da igual el cambio climático y me da igual. Yo creo que con la administración Biden esto ha cambiado y vuelve otra vez Estados Unidos a asumir su liderazgo en la práctica totalidad de frentes, salvo, efectivamente, en el cambio climático, en tratar de evitar. Es verdad que ahora vuelve otra vez a sumarse, pero sí, yo creo que aquí es donde Europa... Cambio climático, insisto, y esto es muy importante y me gusta resaltarlo, sostenibilidad, que engloba muchos otros conceptos, ¿no? Y bueno, sí, Europa se ha pedido esta vez claramente ser líder y haya levantado la mano la primera. Tenemos 3 preguntas y 4 minutos, o más que nada, bueno, el tema del tiempo es porque estoy seguro que te escucharían durante horas, pero bueno, todo el mundo va corriéndole a otro, entonces es un tema interesante. El tema a nivel de las bolsas, ¿crees que hay una burbuja en el Nasdaq? ¿Cómo ves el mercado bursátil? Entiendo el español, y si quieres dar un apunte sobre el Nasdaq. Muy bien, pues no vemos que haya burbuja en el Nasdaq y en cierto modo por lo que comentaba antes, ya sé que da vértigo ver ciertas valoraciones de compañías, pero es que no sabemos valorar bien los intangibles, no podemos recurrir a las métricas tradicionales de coger el activo de una compañía y darle múltiplos de 4 o de 5. Es que el activo de las compañías cada vez son más pequeñas, porque en una compañía de tecnología, ¿qué hay en el activo? No tienen ideas, tienen gente que sabe pensar, pero no fabrican nada. Perdón por responder tan rápido, ¿no? Pero este es el gran reto que tenemos a la hora de analizar los activos cotizados y especialmente el Nasdaq. Cuando uno coge una compañía tecnológica se da cuenta de que su activo no tiene tiene muchísimos intangibles y tiene unos trabajadores muy buenos y tiene unas redes pero eso no está en el activo y por lo tanto no puede utilizar las métricas tradicionales. Tecnología crece su beneficio por acción 10, 15%. El año pasado creció un 10%. Yo pienso que no está para nada agotado y cuanto uno más se mete a tratar de entender la tecnología, más se da cuenta de que esto no ha hecho más que empezar y que por lo tanto, yo creo que hay el potencial de reacción. Es claro, estas correcciones de estos días, en nuestra opinión, son aprovechables para comprar y para ir construyendo poco a poco esa cartera de ese inversor, ese ahorrador que se está convirtiendo a inversor. Cuidado con una máxima y tiene que estar dispuesto a soportar la volatilidad. Y tiene que tener horizontes temporales de inversión largos. Esto no me vale, compro hoy Nasdaq porque es que necesito el dinero dentro de 5 días o dentro de 3 meses. No. Y es que resulta que si sube y baja un 5% me pongo nervioso. No. Estoy para invertir a 10 años y si sube y baja un 10 o un 15%, entender qué son las reglas del juego. Este es el proceso de pedagogía necesario que existe en esa transformación de ahorrador a inversor. Pues la última sería, pensando en el futuro, una de las reflexiones que has hecho al final en Twitter es si crees que el PIB mundial se va a situar a finales del 2024 con un nivel superior al que hubiese alcanzado con la tendencia de crecimiento pre-COVID, ¿no? ¿Y en qué situación se queda Europa respecto a Estados Unidos, Reino Unido y Japón? ¿Crees que podemos llegar a estar mejor que lo que hubiésemos estado sin COVID? Muy bien. Esto es paradójico y resulta curioso que al final la economía mundial, su PIB va a estar por encima del que teníamos antes. Es verdad que claro, llevamos un año y pico consumiendo menos, bueno, pues eso que hemos consumido menos lo vamos a consumir después. No se ha producido lo que los economistas llamamos es la histéresis. La histéresis es cuando hay una pérdida del Producto Interior Bruto que no la puedes recuperar. Ese era el gran reto de esta crisis, que más o menos intuíamos que iba a ser coyuntural porque más o menos intuíamos que iba a ser coyuntural el virus.
gracias a los científicos, gracias al desarrollo de las vacunas, hoy tenemos más visibilidad sobre la constatación de que efectivamente ha sido una crisis coyuntural gracias al desarrollo de las vacunas. Y lo importante era que no tuviésemos ese daño estructural, es decir, teníamos un motor, le dimos al botón de apagado, que es la economía, y le dimos el botón de apagado a la economía, y lo importante era que la economía no gripara, que la economía no tuviera un daño estructural, y que el día que le fuéramos a dar al botón de encendido, que es lo que estamos haciendo ahora, aquello volviera a funcionar. Para eso fue clave el estímulo monetario, el estímulo fiscal, que sé que ha dejado como daño colateral un elevado endeudamiento y tal vez una alta inflación, pero eso es el precio más, vamos, yo pago absolutamente encantado, porque hemos conseguido evitar esa histéresis del Producto Interior Bruto y hemos conseguido que la economía vaya, todo el PIB que no se ha consumido en el último año y medio se vaya a consumir en los próximos. Creo que es una noticia muy positiva y que hace un año, desde luego, si este webinar lo hacíamos hace un año, no era la tesis central, por tanto, desde el punto de vista chapó. Aunque en ese diagnóstico Europa sale peor que Estados Unidos y Estados Unidos sale peor que China. Confiemos en que Next Generation EU sea precisamente lo que nos permita a Europa recuperar lo antes posible ese PIB perdido. Pero sí, desde el punto de vista macroeconómico mundial, la verdad es que las noticias con las que contamos hoy son claramente favorables, mucho más positivas que las que podíamos tener justo ahora mismo hace un año. ¿Algo que añadir porque vamos a concluir? ¿Algo que quieras Déjame comentar? el último libro. Hombre. Este me encantó, Crisis. Sí, porque lo que hace es un análisis de varios países para ver su situación de crisis, situaciones de problemas que han tenido en los últimos 100 años. Y cuando uno lee este libro, que está escrito yo hace 5 o 6 años, dice, wow, parece que está escrito ahora. Hay muchos de los problemas a los que se enfrenta Chile, Finlandia, Alemania, Japón, Indonesia. Dices, wow, pero sí parece que me estás hablando ahora mismo. España. Y súper interesante. Perdona que no lo he traído, pero es un libro del que tú y yo ya hablamos un momento, El mundo de ayer, de Stefan Zweig, ¿no? Otro libro que lo lees, está escrito en 1930 y pico, pero muchas veces, ¿verdad? Leer esos libros antiguos, vamos a decir así, del pasado, tremendamente útiles. Y termino con esto, antes lo he dicho, filosofía, ¿no? El estoicismo. Marco Aurelio, con sus meditaciones. Lo he pasado mal psicológicamente. Ha sido una crisis que en lo humano, no hemos hablado en ello, evidentemente, pero en lo humano ha habido momentos tremendamente complicados y donde hemos tenido que recurrir, ¿verdad?, al estoicismo y donde hemos tenido que recurrir a, bueno, pues eso es, no sé qué decir, la autoayuda o para superarlo. Bueno, pues en la filosofía y en los clásicos muchas veces encontramos esas respuestas. Lo recomiendo claramente, los libros vinculados al estoicismo, el de Meditaciones de Marco Aurelio, escrito hace 2000 años, pero de nuevo parece que está escrito ahora. Hay cosas que no han cambiado mucho, y las preocupaciones y los agobios que tenemos las personas, que tenemos los seres humanos, porque en todo este mundo tan súper tecnológico, que está muy bien, no se nos olvide que somos humanos, que tenemos nuestro corazoncito, que tenemos nuestros temores y a nosotros, y déjame que de nuevo que simplifique, que más o menos pues nos va bien, no nos podemos, pero hay mucha gente que lo ha pasado muy mal y que lo está pasando cada vez, o que lo está pasando muy mal, ¿no? Y tenemos que girar y tenemos que ayudarles un poco, ¿no? Y esto es lo que cuenta en el libro de Meritocracia que antes comentaba. Cuidado con caer en la soberbia meritocrática y cuidado con pensar que tras nuestro éxito actual todo se debe a nosotros. No, cuidado. El éxito que alguno pueda tener en el momento actual, mucho se debe a factores que no son controlables y muchísimo se debe gracias al resto, ¿no? Y por lo tanto yo creo que, no sé, en este post-COVID, vuelvo, no sé si esto queda muy filosófico, pero a mí sí me gustaría, en un mundo tan tecnológicamente avanzado, este componente humano, que no lo perdamos, ¿no? Y que cohesionemos mucho más las sociedades. Pues la verdad que un placer, la verdad con los nuevos paradigmas estoy seguro que ha quedado un montón de cosas en el tintero, así que simplemente pues tendremos que hacer otra, eso está claro, en el futuro. Pues ojalá. David, muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos los asistentes que han sido numerosos, a sus preguntas. Y ya digo, seguir a David en Twitter, y el tema es que este vídeo se colgará en la página de COFAS, entonces el que no haya podido tomar nota de todos los libros que han salido, pues lo podrá ver, que la vuelva a ver y que los apunte con calma. Pues muchas gracias, David, y hasta la vista. Muchas gracias. Para mí es un súper placer colaborar con vosotros y nada, estaré encantado. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego.